Hola chicos y chicas, hoy les traigo de vuelta un fic que veo que a muchos les gustó. Antes de dejarlos con los saludos, quiero agradecer a Gianca Franco por dejarme subir su fic en mi pequeño canal. Gracias amigo. Ahora, los saludos de hoy son para Satoru El Serapín, Alexandro Maldonado Chandubi, Emerson Taco, Jugadaf, Miguel Galvez, Nero Wiggaster, Luisa María y finalmente para Ricardo Bocanegradas. Gracias a todos por comentar. Recuerden que si quieren un saludo solo tienen que dejarme un comentario. También les agradecería mucho que dejaran su like y compartan los videos. Sin nada más que decirles, los dejo con el capítulo de hoy. Capítulo 5. El destino de Issei. La noche en la que todo cambió tras mi encuentro con Reinare y mi intervención en el parque, decidí mantenerme alerta en caso de que algo más sucediera. Sabía que Reinare no sería la última amenaza para Issei, pero algo en su inocencia y torpeza me hacía sentir que era importante vigilarlo, aunque a distancia. Esa misma noche, no muy lejos del lugar donde había salvado al joven, ocurrió algo que marcó un cambio en el destino de Issei. La historia del anime siguió su curso, aunque con ligeras alteraciones debido a mi intervención. Reinare, humillada por su derrota, no estaba dispuesta a dejar que su misión fracasara. Regresó al parque acompañada por otros ángeles caídos. Su intención era simple: eliminar a Issei y recuperar el control de la situación. Sin embargo, cuando llegó, encontró algo inesperado. Rias Gremory había estado observando a Issei desde las sombras, intrigada por su Sacred Gear. La heredera del clan Gremory había sentido que este chico torpe poseía un potencial extraordinario y no iba a permitir que los ángeles caídos lo eliminaran. Así que aquí estás, Reinare, dijo Rias, emergiendo de la oscuridad con su gremio detrás de ella. ¿Tú? Respondió Reinare con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Qué interés tienes en este humano patético? Más de lo que tú crees. Issei Yodo es mío ahora. Mientras tanto, Issei, que aún estaba procesando lo que había ocurrido conmigo y Reinare, se encontraba atrapado en el fuego cruzado. Incapaz de entender completamente la situación, vio como Reinare apuntaba otra lanza de luz hacia él. Esta vez, no estaba allí para intervenir. Sin nadie que lo protegiera en ese instante crítico, Issei fue atravesado por la lanza, cayendo al suelo en un charco de sangre. Sus últimas palabras fueron un grito de confusión y desesperación mientras su vida se apagaba lentamente. Sin embargo, Rias no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido, invocó un círculo mágico y utilizó sus Evil Pieces para revivir a Issei como su peón, justo como ocurrió en la historia original. Cuando Issei despertó, estaba en la casa de Issei confuso y desorientado. La sonrisa de Rias fue cálida, pero con un toque de superioridad. Bienvenido a tu nueva vida, Issei Yodo. Ahora eres parte de mi gremio. Issei no entendía del todo lo que había pasado, pero su gratitud por estar vivo lo llevó a aceptar la situación. Sin saberlo, había sido arrastrado a un mundo mucho más grande y peligroso del que jamás había imaginado. Mientras todo esto ocurría, yo estaba a kilómetros de distancia, pero algo en el aire me hizo detener. Una sensación inquietante recorrió mi cuerpo, como si supiera que algo había cambiado. Decidí regresar al parque para investigar, pero cuando llegué, no había señales de la batalla. Solo hay rastros débiles de magia y sangre seca en el suelo. No llegué a tiempo, pensé con frustración. Aunque no sabía exactamente qué había pasado, estaba claro que Issei ya no era el mismo. Poco después, comencé a escuchar rumores sobre un nuevo peón en el gremio de Rias Gremory. Al principio, pensé en ignorarlos, pero mi intuición me decía que era importante mantenerme al tanto. Decidí observar desde las sombras, sin involucrarme directamente. Sabía que mi camino y el de Issei volverían a cruzarse, y esta vez, las cosas serían mucho más complicadas. El destino del joven estaba ahora entrelazado con el mundo de los demonios, un mundo que yo había decidido rechazar. Con Issei ahora bajo el control de Rias, me enfrentaba a una encrucijada. ¿Debería interferir y tratar de liberarlo de ese sistema, o era mejor dejar que siguiera su camino? La respuesta no era clara, pero una cosa era segura. El mundo sobrenatural estaba cada vez más atento a mí, y no pasaría mucho tiempo antes de que me viera arrastrado de nuevo al conflicto. El lobo solitario tenía mucho que pensar mientras las piezas del tablero comenzaban a moverse en direcciones impredecibles. Capítulo 6.
Un encuentro en la oscuridad. Tras escuchar los rumores sobre Issei siendo revivido como peón de Rías, no podía evitar sentir una mezcla de frustración y curiosidad. Aunque no estaba de acuerdo con el sistema de los Evil Pieces y el control que los demonios ejercen sobre los reencarnados, sabía que enfrentarme a Rías y su gremio de forma directa no era prudente, al menos no todavía. Decidí observar a Issei desde las sombras, siguiendo sus pasos sin intervenir. Quería ver cómo manejaba su nueva realidad y si el chico podría sobrevivir en este mundo que ahora compartían. Una noche, mientras vigilaba desde una azotea cercana, vi a Issei caminando junto a Kiba y Koneko. Parecía confundido, aún adaptándose a su nueva vida como demonio. En ese momento, una presencia oscura apareció de la nada. Un grupo de ángeles caídos liderados por Donaseek, uno de los aliados de Reinare. Issei, aunque visiblemente asustado, trató de ponerse en posición de defensa. Kiba y Koneko también se prepararon para luchar, pero los ángeles caídos eran numerosos, y sus ataques coordinados ponían al grupo en desventaja. Mientras los ángeles caídos avanzaban, decidí que no podía quedarme al margen. Aunque no estaba interesado en proteger a Rías o su gremio, no iba a permitir que Issei muriera otra vez. Salté de la azotea y aterricé frente a los ángeles caídos, con una postura relajada pero lista para el combate. Mis ojos se clavaron en Donaseek, quien reconoció mi presencia de inmediato. «Tú, eres el humano del que Reinare habló». No respondí. En cambio, levanté una mano y el agua cercana del drenaje se elevó en el aire, girando a mi alrededor como una serpiente viva. Si vinieron por Issei, tendrán que pasar por mí primero. Donaseek se lanzó hacia mí con una lanza de luz, pero la desvié con un látigo de agua. Su sorpresa fue evidente cuando mi velocidad y precisión superaron sus expectativas. Usé las habilidades de Garou para anticipar cada movimiento, contrarrestando con golpes certeros que lo hicieron retroceder. Los otros ángeles caídos trataron de atacarme en grupo, pero utilicé la manipulación de la sangre para inmovilizarlos, deteniendo sus movimientos antes de que pudieran alcanzarme. Kiba y Koneko, aunque impresionados, aprovecharon la oportunidad para acabar con los enemigos más débiles, protegiendo a Issei. Donaseek, herido y frustrado, decidió retirarse. Esto no ha terminado. Reinare no olvidará esto, y tampoco nosotros. Con los ángeles caídos derrotados, me di la vuelta para irme, pero Issei corrió hacia mí. «Oye, espera», gritó. Me detuve, pero no lo miré directamente. «¿Qué quieres?» «¿Quién eres?», preguntó Issei, todavía tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. «Alguien que no tiene interés en este juego de demonios y ángeles caídos», respondí con frialdad. «Pero, me salvaste». «¿Por qué?». Me giré para mirarlo, mis ojos serios pero con un destello de empatía. «Porque no creo que merezcas morir por algo que no pediste. Pero no me confundas con un aliado. No estoy aquí para ayudarte cada vez que te metas en problemas». Antes de que Issei pudiera responder, Rías apareció junto a Keno, claramente molesta pero también intrigada. «¿Qué estás haciendo aquí otra vez?», preguntó Rías, cruzándose de brazos. La ignoré al principio, pero su insistencia me hizo responder. «Haciendo lo que ustedes no pudieron. Mantener a salvo a su nuevo peón». Rías frunció el ceño, mientras Keno sonreía, disfrutando de la tensión. «Issei está bajo mi protección ahora. No necesito que un forastero interfiera. Si realmente lo protegieras, no estarías llegando después de que casi lo matan», respondí, mis palabras cortantes como cuchillas. Rías dio un paso adelante, su orgullo claramente herido. «No entiendo por qué te niegas a unirte a nosotros. Tienes poder, y podría darte un propósito». «Mi propósito no es servirte ni a ti ni a nadie», respondí, mirándola directamente a los ojos. La tensión en el aire era palpable. Aunque Rías intentó mantener su compostura, estaba claro que mis palabras la habían afectado. Finalmente, suspiró y dio un paso atrás. «Haz lo que quieras. Pero si sigues cruzándote en nuestro camino, tarde o temprano tendrás que elegir un bando». Sin responder, me di la vuelta y desaparecí en la noche. Mientras caminaba por las calles oscuras, sabía que mis acciones estaban complicando aún más mi posición en este mundo. Había rechazado la oferta de Rías una vez más, pero también había llamado la atención de sus enemigos.
Aunque Issei estaba a salvo por ahora, algo me decía que este no sería el último encuentro con él ni con el gremio de Rías. Los conflictos en este mundo eran inevitables, y aunque prefería seguir solo, sabía que el destino tenía otros planes para mí. Capítulo 7. Un encuentro divino. Habían pasado algunos días desde la última batalla. Yo seguía entrenando y explorando la ciudad, aunque ahora con más precaución. Había comenzado a notar cómo Issei estaba caminando solo. Aunque todavía tenía mucho que aprender, su Sacred Gear y su determinación estaban avanzando rápidamente. Aquella tarde, mientras caminaba por una calle concurrida mientras vigilaba a Issei, un suave aroma de flores llegó con la brisa, y en ese momento, ocurrió el impacto. Literalmente. Issei chocó de frente con alguien, cayendo de espaldas al suelo. Cuando yo e Issei miramos hacia adelante, vimos a una joven de cabello rubio pálido y ojos verdes brillantes, vestida con un hábito de monja. Su expresión era tímida pero llena de bondad, y se apresuró a inclinarse y recoger las cosas que se le habían caído. «Oh, lo siento mucho», dijo con un tono suave y cálido. Issei, como era de esperarse, se quedó paralizado al verla, con un leve sonrojo en el rostro. No te preocupes. Fue culpa mía. Me mantuve a cierta distancia, observando con curiosidad. Sabía quién era. Asia Argento, la sanadora excomulgada que sería una pieza clave en los eventos futuros del anime. Decidí mantenerme en silencio por ahora, permitiendo que el encuentro se desarrollara de manera natural. Mientras Asia terminaba de recoger sus cosas, Issei se ofreció a ayudarla. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Ella negó con una sonrisa dulce. Estoy bien, gracias. Solo estoy buscando una iglesia. Me dijeron que había una cerca, pero creo que me perdí. Issei rió nerviosamente, rascándose la nuca. ¿Una iglesia? Sí, creo que hay una al este de aquí. ¿Una iglesia? Sí, sin embargo, yo intervine antes de que pudiera decir algo más. Esa iglesia no es un lugar seguro. Asia me miró con curiosidad, inclinando la cabeza ligeramente. Aunque Issei se impresionó por mi repentino aparición. ¿Por qué no sería seguro? Mi mirada permaneció firme, aunque adopté un tono más neutral para no asustarla. Ese lugar no es lo que parece. Te sugiero que reconsideres ir allí. Issei me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Le di una mirada rápida, como para recordarle que los ángeles caídos pueden atacar en cualquier momento. Aunque Asia aún no lo sabía, estaba seguro de que pronto lo descubriría, y sabía que debía estar preparado para protegerla. Asia, sin embargo, no parecía convencida. Gracias por preocuparse por mí, pero debo ir. Mi lugar está allí, y tengo algo importante que hacer. Issei, preocupado por su seguridad, dio un paso adelante. Bueno, si vas a ir, al menos déjame acompañarte. No puedo dejar que una chica como tú camine sola. Suspiré sabiendo que Issei no cambiaría de opinión. Decidí acompañarlos también, aunque mantenía mis reservas. Está bien. Pero si vamos, será bajo mi protección. Asia asintió con gratitud, aunque parecía no entender del todo la gravedad de la situación. Mientras caminaban, Asia comenzó a hablar más sobre sí misma. Explicó que era una monja enviada a la ciudad para ayudar a quienes lo necesitaran, aunque su tono parecía ocultar una tristeza subyacente. Siempre he querido ayudar a las personas, dijo con una sonrisa melancólica. Es lo único que sé hacer bien. Issei parecía cautivado por su bondad, mientras que yo analizaba cuidadosamente sus palabras. Era evidente que había algo más detrás de su historia, algo que no estaba diciendo. Finalmente, llegaron a la iglesia. Desde afuera, el edificio parecía abandonado, pero yo podía sentir la presencia de los ángeles caídos dentro. Me detuve antes de cruzar el umbral. Asia, escucha. Lo que sea que estés buscando aquí, debes tener cuidado. No confíes en todo lo que veas. Ella me miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, las puertas de la iglesia se abrieron lentamente. Reinaré estaba allí, esperándonos con una sonrisa cruel en el rostro. Detrás de ella estaban otros ángeles caídos, claramente listos para un enfrentamiento. Vaya, vaya. Mira quién decidió venir a visitarnos, dijo Reinaré, sus ojos fijos en Issei y en mí. Luego miró hacia y su sonrisa se ensanchó. Y trajeron a nuestra pequeña invitada especial. Asia retrocedió un paso, confundida y asustada.
¿Qué está pasando? Issei me miró con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacemos? Me posicioné frente a ambos, mi mirada fija en Reinaré. Llévate hacia lejos de aquí. Yo me encargo de ellos. Sin dudarlo, Reinaré lanzó una lanza de luz hacia mí, pero ya estaba preparado. Con un movimiento rápido, manipulé el agua cercana para bloquear el ataque y contraatacar, obligándola a retroceder. Issei, llévala ahora. Grité mientras enfrentaba a los ángeles caídos. Issei tomó la mano de Asia y comenzó a correr, aunque ella parecía reacia a dejarme atrás. Es peligroso. No puedes enfrentarlo solo. Le di una última mirada, con una leve sonrisa. Confía en mí. Este no es mi primer encuentro con ellos. Mientras los dos escapaban, sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. Los ángeles caídos no se detendrían fácilmente, pero tampoco yo. Este mundo necesitaba cambiar, y no permitiría que nadie sufriera bajo su manipulación, ni siquiera a alguien tan inocente como Asia. Capítulo 8. El lobo contra las sombras. La atmósfera en la iglesia era densa, cargada de tensión y la energía maligna de los ángeles caídos. Reinaré lideraba el ataque, con Mitelti Calawarner a sus flancos y Fred Selsen riendo maniáticamente mientras blandía su espada. Donasek, el más imponente del grupo, se mantenía cerca, evaluando mis movimientos. Humano arrogante. No sabes con quién te estás enfrentando, gruñó Reinaré, su lanza de luz brillando intensamente. Sé exactamente con quién estoy lidiando, respondí con calma. Analizaba sus posiciones, movimientos y flujos de energía, listo para adaptarte a cada uno de ellos. Fred fue el primero en atacar, corriendo hacia mí con su espada envuelta en energía. Sin dudarlo, lo bloqueó usando una corriente de agua que redirigí del ambiente húmedo, atrapando su espada en una burbuja que lo desarmó de inmediato. Con un golpe rápido, dejándolo fuera de combate, su cuerpo cayendo contra una de las bancas. Mitelti y Calawarner se movieron juntas, lanzando múltiples lanzas de luz hacia mí. Usé Bloodbinding para manipular a mis oponentes, deteniendo sus ataques y redirigiéndolos hacia Donasek, quien se lanzó al ataque cuerpo a cuerpo. Lo esquivé con facilidad, aprovechando su impulso para lanzarlo contra una pared con una combinación de agua y control de sangre. Luego de eso, Fred se levantó para dispararme, pero gracias a los agudos sentidos y agilidad de Garou pude esquivarlo, pero también contraataqué con agua y sangre control contra los demás. Durante la batalla, el combate con Fred Selsen fue rápido y decisivo. Su ataque inicial con la espada fue bloqueado por mi control del agua, pero no mostré misericordia. Mientras lo desarmaba, aprovechando su descuido para golpearlo directamente en el pecho con el puño de agua que fluye roca aplastante, rompiendo sus costillas y apagando su vida en un instante, justo en el corazón. Donasek, por otro lado, fue más difícil de manejar debido a su fuerza bruta. Sin embargo, cuando trató de cargar contra mí, usé Bloodbinding para detener su movimiento y controlarlo completamente. Con un movimiento calculado, manipulé su propia sangre para detener su corazón, asegurándose de que no volvería a levantarse. Después de eso las tres ángeles caídos se impresionaron por tal acto, pero yo no les di tiempo a reaccionar, dejándolas inmóviles con Bloodbinding. Las tres cayeron de rodillas, sus fuerzas completamente agotadas. Me miraron con expresiones de mezcla de miedo y confusión, claramente sorprendidas de que las hubiera vencido con tanta facilidad. Reinaré intentó hablar, pero su voz estaba llena de desesperación. ¿Vas a matarnos ahora? ¿Es eso lo que quieres, humano? Me mantenía en pie frente a ellas, observándolas fijamente. A pesar de su caída, había una parte de mí que sentía que el destino de estas tres figuras aún tenía algo que ver conmigo. Quizás por la conexión con lo que sabía de su futuro, o tal vez por mi propia lucha interna. Mientras las tres estaban postradas, tratando de encontrar algo de dignidad en su derrota, un recuerdo del anime cruzó mi mente. Era la escena en la que Reinaré, después de ser derrotada, se encontraba temblando, suplicando a Issei para salvar su vida, con miedo en sus ojos porque sabía que no tendría otra oportunidad. Recibí la imagen de Rias Gremory, mirándola con desdén antes de acabar con ella sin piedad. Esa imagen me provocó una mezcla de emociones. Rechazo por el acto cruel y una reflexión sobre lo que significaba la justicia. Rias no tuvo piedad, pensé.
Ella la mató por ser un obstáculo, sin considerar nada más. La pregunta comenzó a rondar en mi mente. ¿Qué haría yo en esta situación? Con las 3 ángeles caídos frente a mí, su destino estaba en mis manos. Sabía que su vida, o su muerte, dependería de cómo decidiera actuar. No soy como Rías Gremory. No había venido a este mundo para seguir los mismos principios egoístas que los demonios y los ángeles caídos. Sin embargo, el deseo de justicia, de equilibrio, de darles lo que merecían, comenzaba a anular mi juicio. A pesar de la violencia que había presenciado, de la traición que se había desbordado a través de las acciones de los ángeles caídos, había algo en mí que no me permitía hacer lo mismo que Rías había hecho con Reinaré. ¿Era la misericordia un acto de negligencia cuando vuelven a atacarme? ¿O un signo de que podía cambiar algo en este mundo, de que realmente podía ir más allá de lo que todos los demás esperaban de mí? Me acerqué lentamente, mis ojos fijos en ellas, quienes seguían temblando aunque podía sentir su miedo. También noté algo más en sus ojos, estaban llenos de vulnerabilidad y arrepentimiento, pero también de odio. Era claro que, aunque estaban derrotadas, no se arrepentían completamente de sus acciones. Aún querían ganar, querían venganza, querían destruir lo que no podían controlar. No eran tan diferentes de los humanos que trataban de sobrevivir en un mundo hostil, aunque sus métodos eran cuestionables en sus ojos. No las voy a matarlas, dije finalmente, rompiendo el silencio. Las 3 te miraron, sorprendidas. ¿Qué? Preguntó Cala Warner, su voz temblando. Matar a alguien indefenso no es justicia. Ustedes eligieron un camino equivocado, pero eso no significa que no puedan cambiar. Reinaré apretó los dientes, su orgullo claramente herido. ¿Y qué nos detendrá de atacarte de nuevo? Me incliné ligeramente hacia ella, mi mirada penetrante. Si vuelven a cruzar esa línea, les prometo que no mostraré la misma misericordia. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? Les dije en voz baja. Que por mucho que luches, lo que hiciste no se borra con unas cuantas lágrimas de arrepentimiento. Reinaré levantó la cabeza con esfuerzo, mirando a través de sus lágrimas. No quería, su voz tembló, como si tratara de defender lo indefendible. Solo quería. Antes de que pudiera terminar, la interrumpí, lo que querías no importa ahora. Lo que importa es lo que elegimos hacer con el poder que tenemos. Las 3 guardaron silencio, expectantes, mientras me mantenía firme. Un aire tenso llenaba la atmósfera. Me quedé mirándolas por un largo momento, considerando sus palabras, sus vidas, todo lo que había presenciado hasta ahora. No podía olvidar lo que había aprendido de mi propio pasado y de las lecciones de vida que algunos animes me enseñaron o videos de psicología. La venganza era un ciclo sin fin, pero la justicia, aunque difícil, podía cortar ese ciclo. Me agaché frente a ellas, observando cómo las 3 respiraban con dificultad. Voy a darles una oportunidad, dije en voz baja. No porque me importe, sino porque sé lo que significa ser débil y no tener una salida. Pero sepan esto. Si alguna vez vuelven a hacerle daño a alguien, no tendré piedad. Reinaré, Nitelt y Cala Warner se miraron entre ellas, sorprendidas por mis palabras. Sus rostros mostraban un atisbo de incredulidad, pero también algo más. Una oportunidad, una última oportunidad. Sin embargo, sabía que no podía haber más mentiras, ni más juegos. Nadie que haya pisado el camino del sufrimiento debería caer nuevamente en la oscuridad sin aprender de sus errores. Mientras me daba la vuelta para irme, dejándolas libre de mi sangre control, Reinaré habló nuevamente, esta vez con una voz más suave. ¿Quién eres tú, humano? Me detuve por un momento, mirando hacia adelante antes de responder. Mi nombre es Giancarlo. Recuerden ese nombre, no porque sea una amenaza, sino porque será el que cambie este mundo. Y con eso, me marché, dejando a las 3 ángeles caídas en la iglesia. Aunque sabía que la batalla no había terminado, había tomado la decisión de darles una oportunidad para redimirse. No por ellas, sino porque creía en un principio más grande. Que incluso en un mundo corrupto, siempre había espacio para el cambio y la elección. Lo que sí sabía con certeza era que yo no sería como los demás. No seguirías los caminos fáciles. No importaría lo que los demás pensaran de mis decisiones. Este era mi destino, y no dejaría que el mundo me moldeara a su voluntad. Pero mi propósito nunca había sido tan claro.
Darles a todos la oportunidad de elegir, sin importar cuán difícil fuera el precio de esa libertad. Mientras caminaba hacia donde Asia y Issei me esperaban, una sensación de propósito llenaba mi pecho. No solo estaba luchando contra un sistema injusto, estaba mostrando que el verdadero poder no radica en destruir a mis enemigos, sino en decidir cuándo usarlo y cuándo contenerlo. Sabía que este camino sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. El lobo solitario seguía su cacería, pero ahora, más que nunca, entendía la importancia de la humanidad detrás de la fuerza. Capítulo 9. Redención o destrucción. Sabía que mi decisión de darles una oportunidad no era fácil de sostener. La fragilidad de la vida y la justicia en este mundo distorsionado me pesaban, pero había actuado de acuerdo con mi propio código. No eras como Rías, ni como los ángeles caídos. Tenía algo diferente, algo que no podía definir completamente, pero sabía que era lo que me hacía ser quien soy. Mientras caminaba hacia el parque, donde sabía que Issei y Asia me esperaban, me sentía extraño, como si el ciclo de eventos en este mundo comenzara a tomar una nueva dirección. Issei y Asia estaban sentados cerca de una fuente, charlando animadamente, aunque ambos parecían alertas. Es evidente que, aunque Issei ya había comenzado a acostumbrarse a la situación, la presencia de Asia había hecho todo más complicado. La joven monja, como siempre, mostraba su inocencia y bondad, pero también un cierto aire de inquietud, quizás debido a lo que había presenciado en el enfrentamiento con los ángeles caídos. Cuando Issei me vio acercarse, se levantó con una sonrisa, todavía mostrando algo de cansancio. «Oye, estaba empezando a preocuparme por ti. Todo salió bien con ellas». Me detuve a unos pasos de ellos, mirando a Issei y luego a Asia. Un suspiro pasó por mis labios mientras evaluaba la situación. Ambos me miraban con expectativa, pero también con una curiosidad palpable. Era momento de ser honesto, de romper el muro que había mantenido hasta ahora. «Sí, todo está bajo control», respondí con una sonrisa leve, cruzando los brazos. Sobre las 3 ángeles caídos, las dejé ir. La expresión de Issei era seria, como si estuviera meditando sobre la gravedad de la situación. «¿Realmente las dejaste ir?», preguntó, casi con incredulidad. Asentí lentamente. «Sí. Las dejé ir. No se merecen otra oportunidad, pero a veces, es mejor dejar que los demás elijan su camino, aun cuando no lo entiendan». Issei guardó silencio, comprendiendo en parte, pero aún preocupado. «Pero, ¿y si vuelven a intentar algo? ¿No es peligroso?». Asia también parecía confundida, sin saber cómo reaccionar a mi decisión. «¿Por qué las dejaste ir, si eran tan peligrosas?». Miré a ambos, mi expresión seria pero con una chispa de reflexión. «Porque todos tienen la oportunidad de cambiar, incluso ellas. Aunque lo que hicieron no se puede perdonar fácilmente, no soy quien para decidir quién merece vivir o morir. No puedo seguir el camino de los demás que destruyen a aquellos que ven como enemigos. Pero la clave está en hacer que entiendan lo que significa ser humano. Lo que significa tener una opción». Issei parecía procesar lo que acaba de decir, pero aún había algo de duda en su rostro. «Eso es algo que no entiendo, tú tienes un poder increíble, podrías haberlas matado sin problemas. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué dejar que vivieran después de todo lo que hicieron?». Me crucé de brazos, mirando hacia el horizonte mientras pensaba en cómo explicarlo. «Porque la venganza no cambia nada. Puede que, en este mundo, los fuertes sobrevivan, pero ¿de qué sirve la fuerza si no tienes algo que proteger? Si me hubiera rebajado al nivel de esos demonios y ángeles caídos, ¿qué diferencia habría entre nosotros?». Asia, que había permanecido en silencio, finalmente habló con suavidad. «Es cierto que la bondad y el perdón son lo que nos hace humanos, y quizás, eso es lo que tú estás buscando, ¿verdad?». La mirada de Asia reflejaba su profunda comprensión. Esa empatía que ella emanaba, que a veces parecía estar más allá de lo que uno podría esperar de alguien tan joven, era lo que la hacía tan especial. Al escuchar sus palabras, me sentí aliviado de que al menos una persona entendiera lo que estaba tratando de decir. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y decidí que era momento de compartir algo más con ellos, algo importante. «Hay algo que quiero decirles. Mi nombre no es solo el que les ayuda. Mi nombre es Giancarlo», dije, mirando a Issei primero, y luego a Asia. Ambos se quedaron en silencio por un momento.
Issei fue el primero en reaccionar, sonriendo de forma amistosa. Giancarlo, tiene un buen sonido. Al menos ahora sé cómo llamarte correctamente. Asia, por su parte, sonrió tímidamente, sintiendo una especie de calma al conocer mi nombre verdadero. Giancarlo, es un nombre muy bonito. Gracias por ayudarnos, por todo. Me senté junto a ellos. Un silencio cómodo se instauró por unos momentos, aunque la situación seguía siendo complicada, había algo que se había transformado en ese instante. Ya no era solo el extraño que se había cruzado en su camino. Ya no era simplemente alguien que había decidido salvar a Issei. Había algo más profundo que comenzaba a formarse entre los tres, algo más grande que el peligro inmediato que amenazaba sus vidas. Giancarlo, empezó Issei, mirando seriamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Sabía que esta pregunta inevitablemente surgiría. En este mundo, después de todo lo que había pasado, todos tenían una parte en el juego. Y aunque no teníamos las respuestas definitivas, algo en mi interior me decía que este sería solo el principio de lo que estaba por venir. Ahora, lo más importante es aprender a controlar nuestras habilidades y cómo protegernos. Los demonios, ángeles caídos, y hasta los humanos con intereses oscuros, seguirán buscando el poder que tenemos. Pero no vamos a permitir que nos usen. No voy a dejar que nadie caiga en la trampa de seguir los mismos caminos de siempre. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Proteger lo que somos, y asegurarnos de que nadie más sufra en el proceso. Podía ver en los ojos de Issei y Asia que ambos comenzaban a entender lo que significaba tomar el control de su propio destino, y quizás, poco a poco, comienzan a hacer sus propias elecciones en un mundo lleno de caos. Capítulo 10. La redención del pasado. Habían pasado varios días desde la última batalla con los ángeles caídos. Había decidido centrarme en entrenar a Issei en secreto de Rías, formando un horario, y mantener a Asia a salvo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde tranquila, mientras caminaban cerca de un pequeño bosque, percibí una energía familiar. Mi instinto se activó de inmediato, y me puse en guardia. Issei y Asia notaron mi cambio de postura y se detuvieron. ¿Qué pasa, Giancarlo? Preguntó Issei, claramente preocupado. Antes de que pudiera responder, tres figuras emergieron de entre los árboles. Eran Reinare, Mitelti y Calawarner. A pesar de su presencia imponente, algo en ellas era diferente. No estaban allí para pelear, ni llevaban sus típicas expresiones arrogantes. Parecían más humanas. Reinare dio un paso adelante, levantando las manos en señal de rendición. No venimos a pelear. Solo queremos hablar. Mi mirada se endureció, pero no la ataqué. ¿Hablar? ¿Por qué debería escucharlas después de todo lo que han hecho? Mitelti intervino, con un tono más suave del que recordaba. Porque no tenemos a dónde más ir. Desde que nos dejaste vivir, hemos estado cuestionando nuestras decisiones. Reinare nos convenció de que teníamos que vengarnos, pero, ahora no estamos tan seguras de lo que realmente queremos. Calawarner miró a Asia, quien estaba detrás de mí y de Issei, y su expresión se suavizó. Nosotras, hemos hecho cosas horribles. No esperamos que nos perdonen, pero queremos encontrar otra manera de vivir. No queremos seguir siendo esclavas de ese odio. Sus palabras me tranquilizaron. Aunque aún era cauteloso, no podía ignorar la sinceridad en sus voces. Me crucé de brazos, evaluando la situación. ¿Y qué esperan de mí? Que simplemente confíe en ustedes. Reinare asintió lentamente, aunque su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. No queremos que confíes en nosotras de inmediato. Solo queremos una oportunidad. Queremos demostrar que podemos cambiar. Issei dio un paso adelante, su expresión llena de confusión. Giancarlo, ¿realmente podemos confiar en ellas? Intentaron matarnos antes. Le di una mirada seria a Issei. Las personas pueden cambiar, pero no se les da confianza de inmediato. Se ganan esa confianza con acciones, no con palabras. Me volví hacia los ángeles caídos. Si realmente quieren cambiar, tendrán que demostrarlo. Y no será fácil. La redención no es algo que simplemente se otorga. Se gana con esfuerzo. Reinare, Mitelti y Calawarner asintieron, aceptando mis términos sin protestar. Decidí darles una oportunidad, pero bajo condiciones claras.
Durante los días siguientes, ellas comenzaron a quedarse cerca del grupo, observando cómo entrenaba Issei y cuidaba de Asia. Aunque había tensión al principio, algo comenzó a cambiar. Mitellt, la más joven de las tres, comenzó a mostrar interés en aprender de Issei. Aunque al principio sus interacciones eran torpes, pronto se convirtieron en algo parecido a una amistad. ¿De verdad eras un simple humano antes?, le preguntó Mitellt un día mientras lo veía entrenar. Sí, pero ahora tengo este Sacred Gear. Aunque aún estoy aprendiendo a usarlo, respondió Issei, sonriendo ligeramente. Kara Warner, por otro lado, se acercó a Asia, aparentemente intrigada por su bondad. Aunque Asia era tímida al principio, su naturaleza amable hizo que Kara Warner comenzara a abrirse. Eres diferente a lo que esperaba de alguien como tú, le dijo Kara Warner un día, mientras Asia atendía unas heridas menores que tenía. Creo que todos tienen algo bueno en su interior. Solo hay que buscarlo, respondió Asia con una sonrisa cálida. Reinaré, sin embargo, tenía más dificultades para adaptarse. Pasaba la mayor parte del tiempo observándome desde la distancia, como si intentara descifrar algo sobre mí. Finalmente, un día, decidió hablar conmigo. ¿Por qué nos dejaste vivir?, preguntó Reinaré, con la voz cargada de una mezcla de curiosidad y culpa. Me detuve un momento antes de responder. Porque sé lo que es estar atrapado en un ciclo de odio y destrucción. No quiero ser quien decida quién merece vivir o morir. Pero no confundas eso con debilidad. Si vuelves a caer en el mismo camino, no dudaré en detenerte. Reinaré asintió lentamente, aceptando mis palabras. Por primera vez, parecía realmente vulnerable. Quiero cambiar, pero no sé cómo. Toda mi vida he sido alguien que sigue órdenes, que hace lo que otros esperan de mí. No sé cómo ser algo diferente. La miré con seriedad, pero también con comprensión. Entonces empieza desde aquí. Nadie puede cambiar tu pasado, pero puedes decidir qué tipo de persona quieres ser ahora. A medida que los días pasaban, la relación entre el grupo comenzó a transformarse. Las ángeles caídos, que antes eran enemigas, comenzaron a demostrar un verdadero esfuerzo por redimirse. Aunque el camino hacia la confianza total sería largo, un sentimiento de camaradería y compañerismo comenzó a formarse. Una noche, mientras todos estaban reunidos alrededor de una fogata, Issei bromeó. ¿Quién diría que terminaríamos así? Un humano, un demonio, ángeles caídos, y una monja juntos como un equipo. Esto parece un sueño extraño. Mitellt se rió. O una pesadilla para algunos. Incluso Reinaré logró esbozar una pequeña sonrisa, aunque rápidamente miró hacia otro lado. Kara Warner se limitó a asentir, mientras Asia sonreía tímidamente. Y así, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, este grupo podría construir algo diferente. Un equipo que no estuviera definido por las facciones o el poder, sino por el deseo de protegerse mutuamente. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutando tanto como yo. Recuerden que si quieren este tipo de videos, pueden dejarme en la caja de comentarios, ir a mi Wattpad o simplemente dejando un like en los videos. También recuerden que si quieren un saludo solo tienen que dejar su comentario.